Muy buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a trabajar con el método de educación deportivista. Es un modelo que se está extendiendo lentamente, pero es amplia la aplicación escolar y extraescolar, eh, como en las diferentes etapas y los diferentes contenidos. Vamos a explicar. Esta educación deportivista trata de tomar este componente de competencia, de lucha, si se quiere hablar así, que tienen los deportes. Siempre hemos escuchado en la clase de matemáticas que dice, muy bien, el que primero acaba tiene un punto, o el que resuelve el ejercicio se va pronto al recreo. Esta es una forma de aplicación escolar en otros contenidos, en otros ámbitos, en donde se utiliza la competencia entre los estudiantes para sacar lo mejor de cada uno de ellos. El pilar principal de este modelo es el trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades, ya que el docente da la oportunidad de que cada grupo y cada estudiante se maneje por sí solo en el ámbito de la educación, y obviamente lo hacen vía autónoma. Como ya les indiqué, surge de prácticas deportivas, y esto les hace vivenciar el deporte, esta competencia que logra hacer este método, despierta en los estudiantes esta vivencia del deporte, y como es propio de la educación física, trabaja directamente con su competencia motriz, la cultura deportiva, obviamente, y su entusiasmo por la práctica. Vamos a ver las fases a continuación. La primera fase es de práctica dirigida, en la cual el docente dirige la clase. Puede ser de 3 a 4 sesiones mediante la instrucción directa y asignación de tareas. O sea, en esta fase el docente es quien dirige la clase mediante explicaciones, haciendo directamente que ellos hagan. Puede ser el docente también un modelo, una explicación de cómo se tiene que hacer, y va a asignar lo que tiene que hacer cada estudiante o cada grupo en este caso. La segunda fase es de práctica autónoma, en la que se realiza un trabajo autónomo por parte del alumnado. Esto es, una vez que el profesor asignó las tareas en la fase anterior, ahora le toca al estudiante realizar de forma autónoma. Ya no el profesor dirige, sino cada estudiante es responsable de lo que tiene que hacer, y el docente controlará que estén haciendo esta práctica autónoma. Puede durar de 5 o 6 sesiones. La tercera fase es la fase de competición. En la fase anterior, mientras ellos están practicando autónomamente, van adquiriendo las habilidades que se necesita para hacer esta competencia o esta destreza. Entonces, en esta fase de competición van a poner ya en práctica lo que aprendieron en la fase anterior. Entonces, aquí ya entra la competición entre grupos, entre parejas, en la que tienen que demostrar todo lo aprendido anteriormente y poner en práctica lo que en el deporte saca lo mejor de cada uno de nosotros para poder ganar. Y eso es precisamente lo que se va a hacer en esta tercera fase.
En la cuarta fase, la fase de reconocimiento, es en la que reconocen y se premian las competencias adquiridas mediante la entrega de diplomas con carácter festivo. Se puede realizar un evento audiovisual con un resumen de la unidad, entre otras actividades de aprendizaje. Como en el deporte, al final se premia el esfuerzo, pues aquí también se tiene que premiar el esfuerzo de los grupos ganadores o del grupo ganador. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una destreza 542 que dice participar en prácticas deportivas comprendiendo la lógica interna, principios y acciones tácticas de cada una y realizando ajustes técnicos, tácticos y estratégicos en función de las reglas y requerimientos motores, emocionales, cognitivos, sociales para su resolución eficaz y confortable. Con esta destreza vamos a trabajar con el método que anteriormente revisamos, este método deportivista, y tenemos la primera fase que es de práctica dirigida. Entonces el docente realizará grupos y hará un juego de 5 contra 5 en baloncesto. ¿Por qué en baloncesto? Porque es una práctica deportiva. Lo que me pide la destreza es participar en prácticas deportivas. Luego indicará las situaciones del juego que les impidieron o permitieron ganar a cada grupo. Entonces aquí vamos a comprender cuando el docente les diga por qué ganaron o por qué perdieron. Vamos a ver cuáles son estas acciones tácticas de por qué ganaron o por qué perdieron. Luego, el docente, acuérdense que la primera parte es la directriz del docente, hará ajustes técnicos, tácticos y estratégicos para que sigan ganando o para que no pierdan. Y dirigirá que se cumpla todo bajo las reglas del juego, porque de pronto pueden haber tácticas que se inventen pero que no estén dentro de las reglas, entonces esto no puede suceder. Y dentro de sus posibilidades físicas y cognitivas, no puede. ¿Por qué se pone esto? Porque la destreza así lo pide, que esté en función de sus requerimientos cognitivos. Puede ser una explicación muy compleja que los estudiantes no lo puedan realizar, entonces eso no se quiere, tiene que estar dentro de sus capacidades cognitivas. Listo, entonces esta es la primera parte en donde el docente les dirige, él es el que les hace hacer estos ajustes técnicos, tácticos y estratégicos, y dirigirá que se cumpla todo. La fase 2 de práctica autónoma pedirá que ahora, una vez que ellos practicaron, que ellos vieron que vivenciaron que son estos ajustes, pedirá ahora que ellos hagan sus propios ajustes estratégicos y tácticos para resolver si evitan perder o mantienen la victoria. Ellos dirán por qué lado atacan, qué persona defiende más, qué persona defiende menos. Si es que alguien no botea bien, pedirán que no botee, que solo realice pases, en fin. Con el ejemplo del docente, en la fase anterior, ellos harán sus propios ajustes, cumpliendo las reglas y dentro de sus posibilidades físicas y cognitivas. Entonces, en esta fase, ellos hacen sus ajustes y el docente ve que practiquen estos ajustes. Ya el docente no dirige, como en la fase anterior. La tercera fase de competición. El docente pedirá una vez más que vuelvan a hacer sus ajustes técnicos. Se indicará que gana el equipo que les sirvió los ajustes para ganar, pero si no aplican los ajustes, no sirve, así gana. Entonces en esta parte hará que ellos compitan entre los grupos, poniendo en práctica los ajustes que ellos mismos se inventaron. Y vamos a ver quién gana, pero que pongan en práctica esos ajustes. O sea, si ganan y no han puesto en práctica, no vale.
Entonces, una vez que termine el juego, el docente hará pasar al frente al equipo ganador o los equipos ganadores, porque puede haber más de uno, para un reconocimiento, aplauso o notas extras que hizo que sirvan los ajustes tácticos, y de ser posible mostrará la filmación de cómo jugaron a todos los compañeros, o sea, una retroalimentación indicando cuáles fueron estos ajustes. Y bien, como ustedes han visto, este es un método en el que podemos hacerles competir en cualquier tipo de destreza, teniendo en cuenta que estas destrezas deben permitir la competencia, ¿sí? Puede haber destrezas que no permitan este modelo, entonces ustedes tienen que discriminar qué destrezas se puede aplicar este modelo de competencia, es decir, competir entre ellos para ver cuál es el mejor en la destreza que se pide, partiendo primero del ejemplo o de la dirección que da el docente. Gracias por su atención. Si alguna presentación no ha quedado clara, puede consultar al docente vía e-virtual o al correo electrónico. También puede consultar el PDF de la materia de esta clase. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.